Hola, muy buenos días, estimados seguidores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo. Hoy compartiremos un tema muy relevante en estos días que han impactado nuestra sociedad a nivel mundial, nacional y local. El feminicidio, como su término lo indica, se hace referencia a un tipo de homicidio específico, en aquel en que un varón asesina a una mujer, una chica o una niña, por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en un lugar como consecuencia de una violencia de género. La muerte violenta de las mujeres por razones de género está tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, que la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran con respecto a los hombres. En el Código Penal colombiano, en su artículo 104, el feminicidio en su literal A se encuentra definido como quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o en donde se haya concurrido o antecedido a cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Causas de feminicidio. El feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Las causas de feminicidio son muchas. Entre ellas están la educación machista, la violencia de género, la violencia doméstica, el maltrato repetido en el hogar, las amenazas o intimidación, la violencia sexual, los celos patológicos, el abuso de sustancias, los trastornos. La mayoría de los feminicidios son cometidos por una pareja actual o anterior a la víctima. Tipos de feminicidio. El primero es íntimo y familiar. Mientras que los feminicidios familiares son cometidos por varones dentro de su familia cercana o extendida, el concepto feminicidio íntimo suele usarse para hablar del asesinato de la pareja o la expareja, independientemente de la relación legal entre las dos personas. El segundo es lesbicidio, un crimen similar y frecuentemente unido a la lesbicidio es la violación correctiva. Consiste en abusar sexualmente de una mujer homosexual con el objetivo de hacer que se comporte como si fuera heterosexual o simplemente como castigo. Es una manera de intentar imponer un supuesto orden natural mediante la violencia y el poder. El tercero es feminicidio racial. En los feminicidios raciales, el componente de género se suma a un factor étnico. En estos casos, el asesino mata a la víctima tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos. Se trata de una mezcla de elementos que generan odio de manera totalmente irracional, aunque culturalmente inducido por dinámicas históricas de discriminación. Y por último está el cuarto, feminicidio en serie. Este tipo de feminicidio suele darse cuando un varón mata a mujeres de forma repetida para obtener placer sexual sádico. En general, estos asesinatos se producen por trauma o por asfixia. Las víctimas de feminicidios en serie, como el resto de los feminicidios no íntimos, son las más frecuentes en mujeres que trabajan como camareras o como prostitutas. Y sobre el feminicidio, este fue uno, es sobre el macabro feminicidio en Caquetá. La mató delante de una de sus hijas menores e intentó desaparecer el cuerpo en un río. Los hechos ocurrieron en zona rural de Florencia, Caquetá. El feminicida es un exguardia del IMPEC. En lo ocurrido de este año se han reportado más de 200 feminicidios en Colombia. Uno de estos casos es el de Milena Molano Urquina, pareja sentimental de Mario Cachaya, es oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC y jefe de seguridad de la cárcel del Cunduy.
Mario Cachaya fue capturado el 22 de junio de este año por ser el principal sospechoso del asesinato y desaparición de Milena Molano. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación comenzó a recolectar pruebas en su contra, las mismas que ahora lo obligaron a aceptar su responsabilidad en este macabro feminicidio. Los hechos ocurrieron en la vereda La Carbona, zona rural de Florencia, Caquetá, delante de su hija de 5 años de edad. Según la fiscalía del caso, la mujer recibió 4 heridas de arma blanca. Posteriormente, su cuerpo fue quemado y los restos empacados en maletas. Una de las partes las intentó desaparecer en un río. Tras una exhaustiva búsqueda de las autoridades, los restos fueron hallados en el río Hacha de Florencia y en el barrio Panorama de Neiva Huila. Mario Cachaya deberá responder por feminicidio agravado en concurso de desaparición forzada agravada, delitos por los que se podría ser condenado a más de 40 años de cárcel. Durante la audiencia, el acusado aceptó todos los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. La captura de Cachaya tuvo lugar en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, mientras se dirigía hacia el norte de este municipio en una motocicleta. Actualmente se encuentra detenido en el establecimiento carcelario y penitenciario de máxima seguridad de Popayán, en Cauca. Ahora un caso sobre el feminicidio de la Ciudad de México, el caso sobre Debaí Escobar. El 9 de abril del 2022, Debaí Escobar desapareció en una carretera de Monterrey, frente al motel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León. Tras 2 semanas de intensa búsqueda, el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de una de las cisternas del establecimiento. La Fiscalía del Estado sugirió en una primera versión de los hechos que la joven se había caído en el tanque de agua, lo que desató la indignación de la familia, la sociedad y los colectivos feministas. Resultaba insultante que las autoridades hicieran responsable a la joven de su propia muerte, una estrategia popular a la que recurren muchas fiscalías para tratar de resolver las muertes violentas de mujeres. 7 meses después del feminicidio, todavía no hay ni una sola persona detenida. Los padres desesperados encargaron una segunda autopsia, que reveló que la joven fue asesinada y abusada sexualmente. Después de la incompetencia que mostraron las autoridades locales y la revictimización de la joven y su familia, la muerte está siendo investigada por la Fiscalía General de la República sin ningún avance hasta la fecha. El silencio después de tantos meses provocó la caída del fiscal del estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero. El caso de Debaí se ha convertido este año en un símbolo de la violencia machista en México, donde cada día son asesinadas 11 mujeres y el 95% de los delitos no se resuelven. De las casi 4.000 muertes violentas de mujeres que hubo en el país durante el 2021, según datos oficiales, solo alrededor de 1.000 fueron investigadas como un delito de feminicidio. Menos del 2% de estos casos acabaron ante el juez según las estadísticas.